Cree que es un podcast AM. Somos Sería FM. mucho más entretenido un podcast AM, weón, que esta weá que hacemos nosotros. esta weá pretenciosa, intelectualoide. Yo que iba a citar a Hegel el día. Me cagó todo. Oye, parto preguntándole al ¿Pero a Mirko. Hegel cuando hacía caca o Hegel escribiendo? Bueno, porque eso lo depende- nuestro. eso La depende. Son dos momentos de Hegel. no, el que tenía una situación más compleja en eso era Marx. Hay una famosa La- historia de furúnculos y qué sé yo. Estreñimiento, literal. estreñimiento. Sí. No, era más ominoso. Pero bueno. Ah, ya. Ya, yo partí antes que entrara ahí Alberto diciéndole al Mirko, hablemos un poquito de los presidenciales, porque hicimos un podcast de emergencia por la inscripción de las candidaturas y hablamos de las dos, básicamente las dos candidaturas, de una sobre todo, que no se subió, digamos, tuvo esa Deberíamos paradoja. instaurar cuando se llama podcast de emergencia, tiene que terminar en podcast de emergencia baby. ¿Por Porque hubo qué? el llamado de emergencia, no lo conoce. No. ¿No? No. No eres latinoamericano. Nací en Eres Honduras latinoamericanista. y mi primera infancia la viví en Alemania, puede ser. Puede ser. Naciste en Honduras, weón. Sí, pues. Sí, pero nació en Honduras. Sí, pues. Marzo del 74, en el exilio de mis padres. Ya. Cuento esa historia y hacemos un podcast basado en mi vida. Pero hablemos de ti. hablemos de ti. Prefiero. Cuéntanos, sufriste sea, trabajo. O sea, tú estabas Trabajo dentro de la guata. infantil, pero el algo 11 de entretenido, septiembre. trabajo infantil, abuso sexual, No, fuiste secuestrado por una mara, esas cosas que pasan en Centroamérica, po, weón. Sí. No, yo estuve solo 3 meses, no conozco Honduras. Perdón, Ya. como diría alguien bien de derecha, diría, Ya. estuviste dentro del vientre de tu madre en Honduras. Claro, o sea, sí, pues, es que mi viejo se asiló en la embajada de Honduras, estuvo 2 meses, de noviembre a enero, y ahí lo echaron cascando, y mi madre, que ya estaba embarazada de mi padre, según entiendo por los tiempos, salió también. Y nada, pues tuvieron 3 meses en Honduras, y de ahí viajaron a la RDA, y los primeros 6 años de mi vida fueron en la República Democrática Alemana. Y te bautizó el guatón Correo, ¿no? Porque la RDA lo controlaba don Enrique. Sí, no. No, bueno, de hecho, no, por eso no soy bautizado ni nada. En la RDA no. Sí. Y eso explica varias weas en mi vida. No, por supuesto, po, weón. Sí, pues. Sí. La mitad de tus compañeros eran informantes de la Stasi. Y había la fiesta de los farolitos, ¿no? Había harta fiesta. Sí, había harta fiesta de solidaridad de los chilenos y toda la cosa. En fin. Mira, pero, claro, y estaban tan cerca de Cuba, la cosa de irse a Cuba sería un pionero. Quizá en qué estaría ahora. Quizás habría jurado como otros amigos nuestros. Sí, pues. Siempre un riesgo. Sí. No, yo creo que atinaron mis padres, nos vinimos pronto a Latinoamérica, a Perú, porque todavía no podían entrar. Entonces, de los 6 años en adelante estuve en Perú. Y ahí ya uno caza la mediocridad latinoamericana y ya se encanta con eso. Está ahí en la frontera, tratando de entrar. Justamente. Sí, pues. No, claro, No. pero todo el exilio chileno estaba controlado por la Stasi. Bueno, todo estaba controlado por la Stasi. Ahí notar el relato de José Rodríguez Elizondo, don Pepe. Premio Nacional. Premio Nacional de Humanidades, que como buen comunista vivió la ruptura con el marxismo en el exilio de los socialismos reales. Sí, pues. Sí. Es una historia, yo creo, bien interesante al tema del fondo como de los rompimientos, de los sucesivos quiebres, te diría que casi hasta el día de hoy, respecto a lo fundacional, digamos, porque hay distintos quiebres, unos que en el fondo lo que hacen es que pavimentan el camino de la renovación, otros que abjuran absolutamente, digamos, y que efectivamente saltan el charco y asuman más bien posiciones de derecha democrática, liberal, etcétera. Otros que buscan otros caminos, incluso casi como que no tienen que ver con que se corran en el eje hacia el centro, sino con que buscan, digamos, caminos alternativos, porque entienden la burocratización de esos sistemas. Y otros que
entendiendo las dinámicas de la historia, se mantienen ahí, entendiendo que los socialismos reales ya pasaron, pero que lo que le dio origen sigue estando, digamos, en el centro. Es bien interesante porque sabéis que yo creo que está lleno de claroscuros y está lleno de matices interesantes de evaluar. Cuando uno piensa cómo los elementos de la historia, de hecho, de tu propia historia, de tu propia biografía y de la historia del siglo XX, tan complejo, te permite avisorar para dónde queremos llevar este mono, digamos, cuáles pueden ser los sueños de futuro. Es interesante esa historia. En general, se cuenta bien maniqueamente, un poco como tu chanza con la Stasi, o no, ahí estábamos en la libertad completa, total, digamos. Es difícil Bueno, salir de obvio esa que no todo dicotomía. era la Stasi, pero Sí, pues. obvio No, que no, obvio. porque hay más vida más allá de los relatos de cada uno. Sí, sí. Bueno, yo creo que podemos terminar ya el podcast. Yo lo que te quería decir, Alberto, antes que tú hicieras la sugerencia que habláramos de Hegel, es que antes de que entrara, yo le decía a Macari que hablaran un poquito de las candidaturas presidenciales para calentar algo. Y a Marco no lo apoya ni su señora, por de pronto. Por de pronto, es un tema ahí. Pero Mirko me dice, y es obvio, si yo le digo que hablemos de las presidenciales, ¿qué va a decir Mirko? Diga, haz lo tuyo. Y lata. Obvio. Qué lata. Aunque él sugirió Pero, la semana pasada el podcast de emergencia. pero no dijo plato de mortadela. No, pero para allá va. Y él decía que habláramos de los impuestos. No, no de los impuestos, de No, la no, dije inflación, de los la inflación. impuestos de la inflación. Perdón. Cosas distintas. Ya, sí. Impuesto, inflación, sí. ¿De qué hablamos? No, O sea, no dale lo tenía, que quieran. Si quiero, o sea, no sé o si sea, tienen. no ¿Alguien citaron acá para piensa que nada. no? Eso es, ¿Alguien piensa acá que no va a ganar Boric? no. No. Ya. ¿Alguien piensa que ¿cómo se llama? El independiente de quien gane, que lo más probable es que sea Boric, si ganara otro, por ejemplo, si ocurriera que gana Sichel, Otro sí, ¿habría, Boric no. ¿habría algo como dramático en eso? ¿Sería como inesperado si ganara otro en un año de resultado inesperado? Sí, sería inesperado. O sea, pero Pero, sí, pero Bueno, a es ver, no sería inesperado, lógico, pero es un año en que todo puede pasar, creo que lo hemos es visto. inesperado intelectualmente, pero ya a esta altura efectivamente no. Si Claro, gana pero Sichel tampoco significa que la derecha deba sentir comodidad, ni que claro, renunció, estamos ni... frente, entonces el país si gana Sichel, el país se volvió de derecha ahora. Sí, No, lo que me interesa son los marcos interpretativos, lo que siento es que no hay nada relevante para el marco interpretativo en la elección. Yo entiendo que una parte importante de la gente que sigue política vive del bofilismo. El bofilismo, el éxito de Bofil de instalar que la política se trata de los que ganan y los que pierden. Como quien estuviera en una Olimpiada, en un campeonato de Fórmula 1, es como un deporte, ganadores y perdedores. Y entonces los buenos analistas políticos son los que predicen con exactitud los quien gane, quien resultados. pierde. Bueno, esa soberana estupidez a mí no me interesa. Entiendo que lo interesante es lo político que haya en la elección, las cosas que se van a ir manifestando en la elección. ¿No? Por cierto que hay movimientos inesperados que vale la pena comentar, pero no estamos en el año 70, ¿no? Donde tomar una ruta u otra cambiaba los destinos del país. Cada candidato representaba cosas radicalmente distintas, marcos de mundo que se enfrentaban. Entonces, eso hoy día no está. Y en ese marco hay que entender el comentario de la elección presidencial, sin lugar a dudas, y de los eventillos, los avatares. O sea, no estamos para comentar una frase de tal candidato que dijo esto. no, es evidente, o sea, es evidente que aquí hay un conjunto, o sea, yo había pensado efectivamente en Hegel hoy día, pensando en lo que venía, fundamentalmente porque voy a hacer, para explicar esto, estos son los problemas típicos como de cuando uno quiere explicar algo que se supone que es sofisticado y complejo, y hay un gran pecado que no se puede cometer, pero lo voy a cometer entero. ¿Ya? Se conoce de manera completamente esnovista como reificación, ¿ya? O cosificación. O esta cosa increíble en términos narrativos, pero muy mala se supone intelectualmente, que es ponerle patitas a la historia. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que técnicamente Hegel decía que la historia
iba en una dirección unívoca, y que entre medio daba muchas vueltas y hacía sus cosas, hacía ironías incluso, ¿ya? No le gustaba mucho esa idea pensarla, pero hacía ironías, pero que cada tanto la historia encontraba su astucia para ir Y volvía. y decía, ya, sabes que no me puedes más, literalmente, no queda otra palabra para eso, no me puedes más, yo tengo que ir para allá. Entonces se buscaba unos atajos y pasaba. ¿Ya? Bueno, el 2011 era la marca estructural del proceso. Ahí el proceso ya estaba dicho. La tragedia, comedia, la historia feliz, lo que fuese que fuese el 2011, ya estaba dicho. Ahí estaba todo. No se necesitaba mucho más. Pero la historia se empezó a dar unas vueltas enormes. ¿Ya? Volvió al pasado, se fue a buscar a la señora Bachelet dijo que no era el pasado, que era el futuro, hizo el futuro, le funcionó el pasado, no le funcionó tampoco el pasado, quedó ahí, a medio morir saltando, tiró la constitución, no hubo constitución, se supone que se escribió la constitución, no quedó constitución, listo, adiós. Y después, más ironía y más vueltas y vueltas, Piñera. Piñera, que parecía muerto por su primer gobierno, que ni la derecha quería volver a votar por él, que consideraban que era un absurdo, qué sé yo. Pero Piñera siempre había sido, para la historia, su gran acelerador de partículas. Y lo convocó. Le dijo, venga para acá. Y ahora pasó lo que, entre comillas, tenía que pasar. La fuerza que se estructurara a partir del proceso del 2011, a partir del proceso del movimiento estudiantil y qué sé yo, tendría que entonces linealmente tomar las banderas. Y cuando empezaron a aparecer otras excepciones, ¿ya? La historia salió con su pequeño fusil revolucionario y le dijo, no, ¿saben qué? Ya no, mucho, mucho lucho, pum, 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 pum. Y se acabaron las alternativas y quedamos entonces con un camino. Por supuesto, la historia siempre puede ser tentada a otras cosas y por supuesto la gente puede hacer que la historia se retrase y qué sé yo, pero en general da la impresión de que esta cosa ya está bastante hecha y va en una dirección y esa dirección va a ser, entre comillas, mucho menos interesante de lo que uno piensa porque va a ser medio anodina, porque probablemente la convención diga 2 años la presidencia de la República, de nuevo vamos a hacer elecciones generales, todo parte desde cero, probablemente sin Senado y todas esas cosas, y entonces, ¡pum!, de nuevo partimos desde nada, y nuestra última presidenta del Senado va a ser Jimena Rincón, ¿no? Como para tenerlo así pegado en la muralla. Entonces, Claro, la foto de Jimena Rincón en la bomba 4 la puedes pegar ahí donde tiene el auto, en el taller. Abrazado un peluche que dice AFP. AFP. Igual estaría bueno, un peluche AFP. Es buena, por lo menos sería... Sí. Mostrando una nalga. A pesar de las defensas orgánicas de Darío a Jimena Rincón, debo decir aquello. Sí, yo creo que eso es correcto. O sea, por supuesto que en ese sentido el camino va más o menos instalado y eso cuando uno lo pone en formato presidencial es lo que hemos dicho, digamos, debiera ir de la mano de Gabriel Boric, que efectivamente va a ser una mediación, y va a ser un intento y probablemente lo interesante sea, con Boric o con cualquiera, ver cómo sobrevive un presidente en un sistema presidencial cuando en realidad tanto desde un punto de vista institucional, la convención, como desde un punto de vista cultural, la sociedad chilena, la lógica vertical, presidencial y de casi esta monarquía que se elige cada 4 años, va en caída libre, y a eso le sumáis además todo el caldo que hemos hablado varias veces, y ahí sí el punto económico de Mirko de la inflación, que va augurando tiempos complejos en la economía, una política desmoronada y una sociedad inconforme. O sea, el cóctel es súper bueno, es como ver ¿cómo lo vaya a hacer Gabriel para sobrevivir cada semana, cada mes, el próximo año? Y la paradoja de la historia, ¿no? La inflación con Allende, ¿no? Y la inflación con Boric. Sí, pues. Por razones distintas, pero No, y el carácter... la pelea en redes sociales ya está lista, o sea, no.
Porque además, Sí. sí, para mí lo clave para todo el mundo que escucha este podcast, es que comprendan que en marzo no va a estar Piñera para echarle la culpa de nada. Desaparece. ¿Ah? Desaparece. No, es que este gobierno, ¿no? Olvídate. Entonces, eso es muy poderoso. Eso sí es poderoso. Es más, yo tengo un gran consejo que darle a Gabriel Boric en el caso de resultar electo, que es el aprendizaje de los años de la concertación. Es mantenga vivo a Piñera. Manténgalo vivo. Mantenga arriba como causa de su gobierno los juicios contra Piñera, ¿ah? Por violaciones a los derechos humanos. Si hay un error que Piñera que Boris puede cometer, es si le dicen, oiga, ya, ¿ah? Esta materia de los tribunales, que siga ahí, no. Opere, articule, llene el espacio, porque eso le da fuerza. ¿Ah? La concertación vivió 15, 17 años con el fantasma de Pinochet, ya Pinochet completamente inoperante. ¿Ah? Inoperante, pero le permitió, ¿eh? Cuando muere Pinochet, recién que puede ganar la derecha con Piñera en el 2009. Pinochet creo que murió, no sé, me acuerdo, el 2006, 2007, gobierno HL1. La semana, no la semana pasada, hace 2 días atrás, cuando grabamos el podcast, no, 3 días atrás, el viernes, Mirko se despachó, en fragor de la conversa, una hipótesis, lo tiró como una tesis completa, que es a propósito del cagazo, la lista del pueblo y todo lo que pasó, que ya hablamos suficiente, del afer Ancalao y el afer lista del pueblo y su implosión. Todavía están ahí en la PDI poniéndole en los pedazos que quedaron de esa explosión, así como poniéndole 1, 2, 3 los números, digamos, para ver los trozos que todavía quedan ahí. Y planteó la tesis de el fin del estallido, ¿ya? La idea de que quizás era el último tema para cerrar el estallido. Fue al calor de la conversa y todo, pero ¿sabéis que me quedó resonando? Y a mí me parece interesante, y para eso dejamos una pequeña vuelta larga, solo para decir que me recordó, bueno, porque además varias personas lo comentaron incluso en redes sociales, no digo de hacer el gran debate, pero se instaló así, sobre todo en algunos que dicen, ¿cómo Mirko dice eso? Y Mirko goza. ¿Cómo dice que se acabó el estallido si todavía estamos en la convención? Bueno, en fin, no voy a parafrasear a los defensores de la tesis de que para nada se ha acabado el estallido. Me pareció interesante lo que planteó Mirko porque esta idea del cierre de un proceso, que todo esto es interesante, es cerrar un proceso que se llama estallido social, porque me recuerda a la discusión, y creo que si uno se hace la pregunta de manera no binaria, porque no se trata, me parece, de responder si sí o si no, si está cerrado o sigue abierto los ecos del estallido, sino que me retrotrae a la discusión del fin de la transición, que era una discusión eternísima donde, no sé, deja solamente acordarme así rápido. Alguien podría plantear que la transición sencillamente se termina con la asunción de Elwin el 11 de marzo del 90. El propio Elwin... Esa es la tesis de Cuadra que yo hago mía. Bueno, hay desde ahí fechas hasta, qué sé yo, cuando 8 años después Pinochet deja la comandancia en jefe, o cuando, qué sé yo, se acaban los senadores designados, o cuando Pinochet, digamos, está preso, o cuando muere Pinochet, o la de Elwin, que lo comenté alguna vez acá, que es más sugerente porque es súper así específica, que es el 29 de junio del 92, que fue la primera fecha en que se eligen los alcaldes y concejales. Por lo tanto, ya se hacen elecciones ya en todos los poderes, no en los poderes, en todos los espacios, digamos, representación. Entonces, sin embargo, antes del estallido, todavía quedaban algunos, 25 años después, hablando que efectivamente ya derechamente de una transición inconclusa. Entonces, lo que yo quiero anotar del punto es que me parece interesante porque a veces definir si un proceso sigue abierto o se ha cerrado, define en actores políticos, especialmente en los sectores alternativos, la izquierda, su proyecto, su forma de causar el proyecto. Por eso me pareció interesante la discusión y creo que podemos darle una vuelta a esta idea, digamos, de qué ha pasado con el estallido social, si sigue abierto o si efectivamente se cerró, o si este fue el hito. Además, yo creo que intelectualmente honesto, si decimos que se acabó el estallido, también hay que decir se acabó la Constitución del 80 y se acabó el modelo neoliberal. O sea, no estamos en nada. Estamos en el vacío. ¿Eh? Como sí, cuando de eso sí que supongo que nadie tiene duda. Se acabó la Constitución del 80 y se acabó el modelo. De que estamos en el vacío. Como paradigma, sí. Como eje, claro. Entonces no.
En las caricaturas es clásico. Ya no hay dioses. Yo creo que casi todas las caricaturas así que han durado, desde Los Simpsons, Mickey, en algún minuto se han dado capítulos de eso así que les gustan a los dibujantes, donde el monito, el protagonista, aparece el dibujante, la mano que lo dibuja, y aparece en una hoja en blanco. Es como esa la sensación que como plantea Mirko. decía Margarita Yusenar en las memorias de Adriano, ¿no? Hubo un tiempo. Sí, es que yo tengo la impresión de que, o sea, tiene que ver con la tesis post-neo-hegeliana que entregué hace un rato. Porque en el fondo, el estallido, juguemos con un título de Baudrillard, si no me equivoco, la guerra del Golfo nunca, no ha tenido lugar. ¿Ya? Bueno, el argumento de él era un poco distinto, tiene que ver con esta cosa tipo videojuego que ocurrió con la guerra, pero en el concepto que quiero señalar, en el fondo, dado que el estallido vino a producir un impacto violento que reencaminara el proceso que se había interrumpido, su acontecimiento es importante y escalofriantemente potente, pero fundamentalmente por su retraso, porque el retraso es el problema. O sea, había algo que había que hacer y no se estaba haciendo. Y ese proceso que se explica fácilmente desde el punto de vista, esto no requiere una filosofía de la historia, se explica fácilmente desde el punto de vista sociológico, o sea, se explica porque efectivamente, como cualquiera entenderá, es como si uno no se revisa, sabe que tiene un problema al corazón y no se lo atiende, bueno, te va a dar un infarto y tienes altas probabilidades en los tiempos actuales de sobrevivir al infarto, pero tendrás que luego entender cuál era la lección, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, yo creo que de alguna manera sí, yo tengo la impresión de que el estallido, lo que correspondía que dejara sobre la mesa, ya lo dejó sobre la mesa. Si este octubre, que les quiero preguntar qué piensan ustedes, si este octubre se llega a poner la cosa caliente de nuevo, por ejemplo, yo no creo que se entregue nada nuevo, pero se puede poner caliente, me imagino. ¿Qué piensan ustedes de eso? No, caliente solo electoralmente, solo presidencialmente. ¿Tú no crees que haya energía fuera del sistema? No. Para estallar. No, para nada. Que haya, claro, que haya energía en la calle. No, yo creo que no. Nada. De hecho creo que esa es parte del flato mortadela clásico, porque además eso tiene que ver con una decisión política de quienes asumen que aquí hay una paradoja. Sucede el estallido y hay gente que se pone alegre, vamos a decirlo así medio binariamente, y gente que se pone así temerosa y preocupada. Los sectores que se ponen alegres, se articulan, dicen, no, sí, ahora por fin, algunos, ahora sí, algunos son más militantes, otros menos, otros forman la lista de no sé qué, hay una energía, lo hemos conversado, etc. Entonces el problema es que ahí algunos se equivocan al suponer, al traducir, que esa energía estaba esperando una vanguardia que la defendiera. Se equivocaron hasta los anti-elite. Eso en ese sentido, lo que señalaba Mirko la semana pasada con el tema de la lista del pueblo. Obvio, ese es el gran error. Es decir, tú eres parte de esa energía y como ahora te pusiste una charretera y eres querido ahora el comandante, supones que esa energía sigue atrás tuyo para donde tú la lleves. No, pues bueno, es justamente la antítesis de lo que fue el estallido social y es lo que tú señaláis respecto al 2011. Por eso la comparación que hace Alberto Aure, que estaba más en su libro, El Big Bang, es súper clara en eso. Entonces, a mí me parece que en este minuto, además con esta caída, lo que hay es, por supuesto, mucha energía todavía, pero en un estado muy anárquico y sin capacidad, yo creo, en el próximo tiempo y quizás en mucho tiempo, de articularse ni siquiera en proyectos medianos. De hecho, hoy estamos en una elección presidencial donde no hay un puto candidato relevante, importante, etcétera, ninguna lógica, porque implosionaron. Pero ninguna de las candidaturas, claro, ninguna de las candidatos que no fueron capaces de juntar las firmas. Escritas, ninguna, ni Boric, ni Sichel, ni Meo, nombrémoslo a todos, ni Artés, ni Artés, ni la Jasna, ni Franco París despiertan entusiasmo. No hay multitudes entusiasmadas con nada, no hay carisma en esta cuestión. ¿Ah? Entonces voy a leer la frase de
las memorias de Adriano, de Margarito Yusinal, que decía, cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único desde Cicerón hasta Marco Aurelio en que solo estuvo el hombre. A propósito de ese vacío, un vacío que, bueno, ahora deberíamos decir que ahora solo está la constituyente. ¿Ah? Ese espacio, el espacio de poder, el espacio de magia, el espacio metafísico, lo llena la constituyente. Ahí se está, por ahí pasa la política con mayúscula, ¿no? Por las elecciones presidenciales o parlamentarias no pasa, ¿no? Por las razones que hemos explicado, independiente que haya momentos álgidos, independiente que mañana podemos descubrirle a Piñera en octubre o en noviembre, no sé, por cuentas en Suiza, con plata de ¿cómo se llama? De gastos reservados. Y claro, va a haber un escandalillo de 3 días, pero eso no es un estallido. No. En fin, el momento está lleno de algo que en lo que el estallido fue particularmente prolífico y fructífero, ¿no? Generó un hijo. Y eso es lo más importante de entender y hay que agradecerle. Ese hijo fue la convención. La convención es hija del estallido. Y entonces ya cumplió su cometido histórico, y en buena hora. No es poco, no es poco, no es menor, además dentro del carácter chileno, ¿no? De institucionalizar hasta las cuestiones que los argentinos tendrían como quilombo permanente. Cuando partamos el seminario del jueves, sábado y domingo, viene sábado, perdón, vamos a partir con La era está pariendo un corazón de Silvio. Hecho. Hecho. Me parece. Me gusta. Sí, Lo vamos a hacer. sí. Hace sentido. Oye, hace pero sentido. tu pregunta sobre octubre era retórica, ¿o no, Mayol? No, o sea, pensé en preguntarles igual hoy día, porque pensaba, dentro de todo, es una buena pregunta. O sea, entendiendo que el año pasado, el primer aniversario ocurrió prácticamente en pandemia o en un momento muy crítico y todavía con la mente y la conciencia en otra parte. Este año está mucho más cerca del estallido, o al menos de lo político propiamente tal, y no de lo sanitario, que el año pasado. Entonces, ese retraso, ¿ya? Considerando una lógica muy mecánica, podría ocurrir. Yo en estas cosas entiendo que las lógicas muy mecánicas son inusuales, infrecuentes, aunque posibles, pero bajo ciertas condiciones muy, muy específicas. Pero efectivamente me parece una buena pregunta plantearse cuáles son las perspectivas para octubre, en términos del rito, o en términos de la reacumulación, o en términos del procesamiento. O sea, la descripción que ustedes han hecho es la descripción de el paciente que fue al psicólogo y está elaborando. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la política, por tanto? Sí. Que efectivamente es eso. Entonces está elaborando y ya tiene más o menos, no lo tiene resuelto, ni mucho menos, pero está en un camino. ¿Ya? Quizás ese es el Chile actual. O quizás el paciente que no encuentra el camino está todavía crispado y podría entrar en fase disruptiva y tirarse contra la pared a golpearse la cabeza de modo sistemático. Es buena pregunta, yo creo que hay que irle mirando, ¿no? Ir viendo cómo en todo el proceso presidencial hay energía que sigue por fuera, o en realidad lo causa todo y lo causa mal, lo causa falsamente. De hecho, allí eso es una crítica muy fuerte. ¿Qué Mirko? Dale nomás. No, es que en relación a lo presidencial, sabemos que hay que leer con distancia la academia o sus resultados semanales por cuestiones metodológicas o lo que sea. Pero más allá de eso, ayer venía algo que no dejó de llamarme la atención. Y es que más allá de la medición de aprobación de los candidatos presidenciales, me llamó la desaprobación o rechazo. Todos tenían más de 50% de desaprobación. Eso me vale, todos, y ninguno que no. Ese dato, independiente de cuán bien bien o mal medido está, es muy notable. No lo vemos como un dato fijo, pero algo te está diciendo de eso, ¿no? Que es lo primero que yo trataba de expresar, la falta de entusiasmo. De que respecto a cada uno de los candidatos hay más gente que dice yo a este gallo no lo quiero bajo ninguna circunstancia, que los que sí están dispuestos a aprobarlo, todos.
Sí, yo creo que ese es un dato que, ojo, se viene dando estructuralmente desde hace ya prácticamente una década. Que efectivamente, bueno, desde 2011 por de pronto, donde esa historia formidable, la hemos mostrado en algunos seminarios, donde los 10 primeros estaban en la órbita de 60% de aprobación, donde Michelle Bachelet estuvo en 80% de aprobación después del terremoto, que lo hizo Había que mal, ser, objetivamente. había que ser UDI o comunista para estar muy bajo. Sí, pero además habían 1 o 2 UDIs metidos ahí. Sí, Los claro. UDIs tenían alta aprobación, pero tenían alta desaprobación también, ¿no? Pero en el fondo era esa la estructura. Luego aparecen Camila Vallejo, Giorgio Jackson, y entran muy firmes, muy por arriba, pero después los números de ellos se estabilizan en un muy bueno para el nivel nacional, pero ya bastante más normalizado, 43, 44% de aprobaciones, ¿ya? Y ahí se metió Guillén en un momento, cuando luego termina siendo candidato presidencial, pero pierde esa posición rápidamente. Y se quedan Giorgio Jackson y Boric ahí, pegados mucho tiempo. Eh, pero con 40, 42, ¿ya? Efectivamente ya más en sistema. Y yo creo que ese dato o sea, para mí el delta entre las aprobaciones y los rechazos de los mismos personajes, de los 10 primeros personajes, para mí es un puntaje fundamental. O sea, cuando esos números están en un claro rojo, es un problema sistémico súper importante. Yo creo que en ese sentido, y ojo, que en momentos como este, la salida carismática es prácticamente la única salida. Sí, Para po. ser bien honesto, o sea, cuando alguien dice, yo voy a meter la mano en la rueda de la historia, que es lo que corresponde en este momento, eso se denomina a un carismático. Y este es un momento para meter la mano en la rueda de la historia, porque, por ejemplo, si Boric pretende entrar diciendo, y esta es la paradoja de Boric, podríamos llamarla así, ¿ya? Si Boric pretende entrar a jugar el juego más institucional, así como a ser un gran Patricio Elwin de la nueva transición, le va a funcionar un rato hasta que todos digan, ya, pero para esto yo quiero un Patricio Elwin, yo no quiero un Gabriel Boric. Si él era uno de los padres de la revolución, quedó un poco de amarillo, lo que ustedes quieran, pero los padres de la revolución. Y lo elegimos para eso, para que nos conduzcan un camino. Entonces, si yo vengo aquí a moverlo, a administrar, ¿ya? Y a decir, mira, demos un espacio para que esto sea una conversación y qué sé yo, mira lo que voy a decir, tiene mucho más sentido que lo haga un arrepentido de la concertación, que llegue y diga, mire, nosotros nos equivocamos en muchas cosas, fue un gran error, grandes errores, ¿ya? Se los sumamos, aquí están, pero esos errores, yo no vengo a decir que voy a hacer algo distinto, yo vengo a decir simplemente que pongo a disposición un escenario de tranquilidad, no crispado, para que esto acontezca entre las fuerzas políticas como buen centro, ¿ya? Es que Entonces, no era mala la idea de Julio César. no, No, porque po. se necesita un presentador, o sea, efectivamente, alguien que llegara Un a, matinal a, permanente. a distribuir y decir, mira, ya, ahora que juegue tal, ¿ya? Había que ir entregando la pelota para que efectivamente ocurrieran cosas y se diera el diálogo país, digámoslo así, del proceso. Entonces, Boris tiene la paradoja de que en el fondo su mejor desempeño electoral ha sido justamente por jugar el partido, de estar más en la lógica de ser el que distribuye el juego, pero el carisma que requiere su elección es el carisma de llegar a hacer cosas. Y la derecha, ustedes ya lo mencionaron, tiene preparado un repertorio súper conocido para ellos, que para ellos es súper cómodo, se llama Salvador Allende Gossens. El tipo de izquierda que es mucho más de centro de lo que la izquierda considera, presionado por los sectores de izquierda fuertemente para irse a la izquierda, ¿ya? Con, El puño en alto que cree en el sistema. Es ex- exactamente ahí. Sí. exactamente la situación, y con el argumento de que el candidato de centro al final tiene el mismo programa que el de izquierda, que ya lo han dicho. Es buen punto. Tú acabas de decir, sin decirlo, una herejía para los Hadwe lovers, porque de alguna manera todo el juego con Hadwe era
aquí viene Allende. De hecho, hubo mucho trabajo gráfico de poner fotos de Allende y Jadwe, y en realidad, desde esa perspectiva, a 50 años de distancia, Boric es más Allende, Es más Allende. y Jadwe sería más Carlos Altamirano, para ponerlo en Sí, esos términos. tal cual. Qué herejía hemos dicho, y he sido parte. Jadwe sería Miguel Enrique. Claro. Bueno, ahí está mucho mejor en todo caso. Incluso lo arreglaste, sin querer queriendo le hiciste un cariño, weón, a la... Obvio, claro. La confrontación con la clase dominante. Hasta la batalla final. A propósito de esta hipótesis maletera del fin del estallido, hemos pasado por el borde todo el rato de la convención, y yo quiero poner un punto porque me parece a mí que fue relevante esta semana. De alguna manera ya lo fue a nivel siempre simbólico. Hay que pensar, y lo saben quienes escuchan este podcast, que cada vez que nosotros hablamos de la convención, como que al tiro, como que uno activa más sentido, porque entiende que aquella cosa que puede ser mínima tiene que mirarse con la caja de resonancia de ese gesto, digamos, fundante, eso se supone, y parece que sí, que tiene, y por lo tanto hay que mirarlo más allá de la norma, incluso en su contexto cultural. Y en ese sentido, por ejemplo, la discusión respecto a sacar o no sacar el concepto de república, ¿ya?, dio todo un arco de interpretación. Pero a mí me parece interesante, al menos yo lo leo así, que si uno sigue la línea, se da un paso más. Y yo creo que este paso, lo que sucedió hace un par de días atrás, me parece bien definitivo, en el sentido de que va a marcar una discusión respecto a los alcances de la Convención Constituyente. Me refiero cuando se plantea el fin de Carabineros como institución. Entonces aparece inmediatamente y uno dice, bueno, pero ¿la Convención Constituyente puede hacer eso? Y la Convención Constituyente se dice a sí misma, sí, obvio, pero no deja de ser complejo, porque en el fondo, ¿qué cosa es eso? A mí me parece que hay una discusión ahí que tiene muchos niveles. Me quedo en la primera capa, más bien como justamente en el ejercicio simbólico de lo que implica para una convención empezar a tirar líneas y empezar a generar mayoría para terminar con la institución de Carabineros. No sé cómo lo han visto, pero creo que vamos a entrar a tiempos interesantes en la convención, pese a que vamos a estar distraídos con lo presidencial. Fue una muy buena jugada que le permite al eventual gobierno de Boric entrar a implementar en cumplimiento del mandato desde ya, ¿no? Porque evidentemente para todo el mundo de la izquierda, todo, ¿no?, desde los sectores más moderados hasta más radicales, es un tema el reemplazo de la policía, que nunca se modificó, la policía de Pinochet, ¿no?, que fue, solo tuvo modificaciones superficiales, menores. Así que me parece un muy buen punto político, porque en el fondo la famosa reorganización de Carabineros, que este gobierno nunca hizo, que no tenía voluntad de hacer y no va a hacer, no, y ya significa una bajada concreta para la política contingente, ¿no?, para salir de las discusiones necesarias en una convención, que son teóricas, retóricas, conceptuales, lingüísticas como nunca, pero eso me parece un punto poderoso, y además es inevitable. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Carabineros será refundado sí o sí. Sí. Se va a tener que llamar de otra manera, tiene un problema de imagen de marca, ¿no?, grave. Sí, yo creo que, a ver, evidente que tiene que venir la refundación y eso va a ocurrir. Ahora, yo creo que, en la constituyente, a ver, esto ocurrió en una comisión transitoria. Y hasta el momento, ojo con esto, hasta el momento, los procesos políticos que se han desencadenado en la convención constituyente han sido siempre dentro de un marco de cierto nivel de razonabilidad bajo la lógica jurídica. Porque hay varios de los que están en el sector más revolucionario que son muy respetados además por el resto de los constituyentes, que son abogados, y la formación jurídica chilena en ese sentido es bien estricta y queda muy pegada en la cabeza de los abogados, a mi juicio para bien, ¿ya? En muchos países ser abogado, salvo los grandes abogados, es casi todo ser funcionario. Son un funcionario que lleva papeles, ¿ya? En Chile, los abogados en general, cualquier abogado profesional cuyo pega normal igual es llevar papeles, ¿ya?,
tiene tesis jurídica y le interesa la tesis jurídica y lee cosas relacionadas con las tesis jurídicas, se informa, y muchos de ellos incluso tiran tesis jurídicas que están relacionadas con un cliente específico, pero aprovechan si tienen prensa para tirar una tesis jurídica a ver si prende, y eso favorece a un cliente. O sea, para bien o para mal, hay tesis jurídicas. Y por tanto, estos abogados respetables de la plaza que están dentro, ya sean que vengan del mundo académico o que vengan del mundo de la abogacía propiamente tal, son escuchados. Y la mayor parte de ellos, partiendo por la votación que tuvo, por ejemplo, el mismo Fernando Atria, ¿ya?, respecto al tema de los 2/3, ¿ya?, tratan de mantener una posición que, aunque sea incómoda en términos populares, tenga algún sentido jurídico. La votación por el tema de los 2/3 no es tan obvia en ese sentido, ¿ya? Pero sí porque no es muy argumentable desde el punto de vista de la lógica internacional. O sea, no hay muchas constituciones que hayan tenido 2/3 como exigencia, pero sí se entiende como parte del acuerdo, y él lo entendió así. Y yo creo que muchas de estas cosas, yo creo que es evidente que la supresión de Carabineros no se puede decir de manera directa en la Constitución, porque sería como un texto que duele los ojos. No es un texto limpio, pulcro, no es un texto bonito. Entonces, pero se puede decir de otra manera, ¿ya? Se deben fundar instituciones que sean de tales características, va a haber 2 policías, una de esto y otra, o 3 policías, y qué sé yo. Todo eso se puede decir, porque es parte del diseño. Entonces yo creo que efectivamente hay un cierto límite que es parte de la conversación. Yo creo que lo que sí es importante señalar es que eso ocurrió en una comisión transitoria y que por tanto todavía no ha ocurrido que esto sea visto como algo en serio. Es lo mismo que la supresión de la palabra república. Eso se hizo para tener una definición nominal que sirviera para poder operar en una comisión, una subcomisión incluso, ¿no? O sea, esas cosas, aunque son políticamente parecen absurdas, en el caso particular de la convención, con estos referentes, creo yo que sí puede ser importante. Ahí, bueno, hay una dimensión de lo que estamos hablando que tiene que ver con el poder constituyente, que en el fondo es lo que seguramente se va a empezar a poner a prueba permanentemente. Ayer, de hecho, se sacó mucho, se ha compartido en redes justamente una entrevista a Fernando Atria, que le decía Iván Valenzuela en Mesa Central. Y era interesante, porque efectivamente estuvo especialmente lúcido y clarito Atria al plantear, digamos, en el fondo sí va a ser. Y efectivamente no nos importan las minorías, no nos importa en el sentido que a razón de que las minorías van a poder, digamos, manejar el buque. Pero me parece que se va a dar una discusión que es interesante justamente por la envergadura de los cambios y cómo eso se implementa en lo que tú decís. Cómo tú de verdad eliminas Carabineros a través de la Constitución. Bueno, lo eliminas generando la nueva institucionalidad, pero esa nueva institucionalidad tiene que también tener hasta existencia en términos presupuestarios. Es decir, tú podías dejar trazado que vas a tener 4 tipos de policía, etcétera, y resulta que después tú sumáis y te sale el doble. Es simbólicamente necesario para todo ese mundo, ese arco de que representa todo el mundo que no es de derecha en la convención. Tiene una señal porque otra muestra palpable del fin del estallido es que los presos de la revuelta siguen presos. Partió la convención, se iba a exigir, se iba a pedir y no van a salir libretas, si es que hasta que asuma un próximo gobierno, si es que. Porque ya la convención partió, hizo el gesto simbólico, entonces necesita mostrar en un aspecto una suerte de capacidad de manija sobre la contingencia, porque está sufriendo el embate de la impopularidad, ¿no? Que también era esperable, ¿no? Porque el chileno está con poca paciencia y 2 o 3 frases desafortunadas como no tenemos para almorzar, ¿no? Y te fuiste al suelo nomás, y te reventaste. Entonces, estamos viendo que la convención sale a disputar también a la popularidad y sale a disputar de manera inteligente, creo yo, con cuestiones estructurales, la disputa por la agenda. No es menor. Oye, nadie puede vivir en esos cargos con impopularidad en descenso permanente. Sí. Bienvenido a la realidad para todos los jóvenes idealistas que entraron a la convención, pero... Bueno, a propósito, este jueves, viernes y sábado, que tenemos el seminario 2, 3 y 4 de septiembre, pueden inscribirse en la página web seminariolacosanostra.cl, etc. Vamos a terminar el día sábado con los Padrino Awards,
con constituyentes. Entonces, además, yo creo que vamos a sacar del closet a varios, digamos, ¿no? Que de repente no van a ser tan conocidos, pero ahora que van a tener algunos de ellos premios tan prestigiosos como ser el Don Vito, la Convención, o el Fredo de Oro, cosas por el estilo, vamos a ver también cómo van a irse sumando cada vez más los que eran más desconocidos a la clase política, a esto que uno ha dado a llamar durante estos años la clase política. Igual hay un punto, solo un paréntesis, que lo conversé en este viajecito que me pegué por varias ciudades algunos días atrás en afanes electoreros, que cuando yo le preguntaba a las personas de los distintos territorios respecto a sus delegados constituyentes, gente en general que salió electa en listas independientes o como independiente en pactos de partido de izquierda o centro-izquierda, hay una cosa que es interesante, que, voy a decirlo así, el que es electo, qué sé yo, convencional por Chiloé, está cagado con que se le suban mucho los humos, porque en el fondo si pierde vínculo con su territorio, en un año más, en menos de un año más, ya no va a tener ese cargo. Y si le quedó gustando y siente que tiene aptitud y que podría hacer un aporte el día de mañana para una Cámara de Diputados, etcétera, la elección cualquier cosa es muy pronto, o más bien dicho, va a pasar un tiempo en que va a dejar de tener cargo. Entonces eso creo que puede ser un ejercicio interesante para ver quiénes no se pierden y mantienen los vasos comunicantes con sus bases, con su territorio, para que después cuando salgan del cargo, muy pronto digan... Bueno, claro, es un tiempo que te desafía a construir liderazgo al margen de tu cargo. Claro. Ese es el desafío de este periodo histórico. Sí, sí. Oye, perdona, yo quiero, con el ejemplo carabinero, no sé si me van a pescar, pero a mí me parece interesante, yo tengo una obsesión particular con el tema de carabinero, básicamente porque creo que hay un mundo, nuevamente, el mundo más impugnador de la sociedad, que en general, y eso lo demostró el estallido, el número uno, no el top 3 ni el top 2, el top 1 de la mierda, la indignación ciudadana, eran los pacos, ACAF, todo lo que se construyó. Entonces a mí siempre me ha parecido interesante porque creo que creo que es fácil hacer la crítica y creo que es bien complejo cuando uno lo descompone. O sea, muchos fantasean con la idea de, sí, hay que cambiar carabinero, pero en general cuando uno les pide que eso pudieran estructurarlo, entonces, ¿qué? ¿Reemplazas carabinero por qué? Ahí la cosa es más difícil, porque ¿qué cosa? ¿Quieres una policía que te trate bien en las calles, que pueda salir a manifestar, etcétera? ¿Pero qué? Cuando alguien te sientes amenazado porque están asaltando tu casa o el del vecino, etcétera, ¿quieres que sea también muy amable con los delincuentes? Yo creo que ahí hay una cosa bien interesante. Mira, lo voy a decir a lo Katia Araujo, cuando ella pone el ejemplo que lo venían estudiando desde antes del estallido, y lo comenta siempre, que hacían este estudio en la locomoción colectiva. Entonces ahí contaba ella como un ejemplo más, que cuando tú miras la locomoción colectiva, ellos veían que esta cosa, por ejemplo, de respetar, de dar el asiento, es algo que iba ya hace varios años en retirada, como estas señales sociológicas, medio antropológicas, de que algo está cambiando. Entonces miraba y decía, bueno, antes ese sentido del respeto a la persona que es mayor, etcétera, se empieza a perder. Y en realidad... Yo me hacía el dormido. Bueno, claro. Tú eras quizás un ejemplo adelantado de la sociedad de mierda que diagnosticó la Katia Araujo en los últimos años. Claro, yo nací así. Claro. No, pero además, efectivamente, en la exigencia, oye, yo igual estoy cansado, bueno, tengo 30 años, tengo 25 años, pero también estoy cansado, así que no le cedo el asiento a nadie, bueno, salvo que alguien venga con muleta. Bueno, iba viendo también estos cambios en la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque hay una lógica en general muy fácil, impugnadora, frente a las élites, al abuso, a la autoridad, pero cuando uno quiere construir, sacar eso, despejarlo, pero construirlo con los elementos sociales, ahí la discusión es mucho más árida y mucho más compleja. Yo creo que va a haber un periodo muy árido, donde la bajada de las consignas de los últimos años va a ser bien difícil estructurarlo en términos de una propuesta país, de una propuesta política, de una propuesta institucional. Con Carabineros yo creo que esa discusión se viene fuerte. Mira, yo creo que el relato que tú haces bueno, hay muchos elementos que concurren a ese tipo de fenómeno. Entre otras cosas está la disolución del pacto social como forma de armonización de esas acciones y la articulación de normas explícitas, los asientos para tal cosa. Entonces, la cuestión al final lo único que hace es que tú puedes ir devastando la normatividad.
claro, la normatividad natural de la sociedad, porque se entiende, a menos que eso vaya acompañado de una sociedad que responda a ese tipo de lógica, que efectivamente el trato desde la dinámica de la autoridad en general a todas las personas es respetuoso. Si yo le digo, te falto el respeto llenándote el metro, y al mismo tiempo te pongo menos asientos y te digo, los asientos además están reservados para... Entonces digo, bueno, pero entonces yo no existo. ¿Ya? Y eso hace que el que no existe diga, bueno, que no exista nadie, porque yo tengo que ir y tengo que viajar y cada tanto si agarro un asiento y me tomo el metro en la dirección contraria para ir a agarrar un asiento a la estación terminal y me ven, yo no lo voy a entregar. ¿Ya? Entonces empieza una dinámica que pocas veces se entiende. Yo he contado que me tocó hacer un estudio para Metro, para su plan estratégico, y todas estas cosas las conversamos para gigantesca sorpresa de la gerencia respecto a ese tipo de procesos, digamos. Pero bueno, pero desgraciadamente no se entendió, ¿ya? Y cuesta mucho que se entienda en nuestra lógica. Yo me doy cuenta aquí que incluso yo tratando con una perspectiva impugnadora en Chile, yo aquí soy un neoliberal, porque no estoy acostumbrado a ciertas cosas, no estoy acostumbrado a que me digan, bueno, no se lo voy a hacer porque no puedo, porque tengo que irme, porque tengo que... No, lo siento. Y el ¿Eh? cliente pico. El cliente no importa, o sea, yo tengo mi trabajo, cumplo mi trabajo y cuando terminé de cumplir mi trabajo El lo cliente terminé. no tiene la razón. Claro, entonces, punto, lo siento, o sea, de verdad, lo lamento, buena onda, pero ¿no? Sí, para mí no es importante. Y no tengo miedo que me echen, fíjese. ¿Ya? Esto de que ahora no, que oye, la gente no quiere que la contraten porque tiene... Aquí Pedro Sánchez hace 2 o 3 días se dieron muy buenos indicadores económicos, entonces él dijo, bueno, entonces es momento de que se noten los salarios. El presidente de la República fue y dijo inmediatamente, oye, pero ¿traduzcamos el salario? Y mete presión al sistema, no le quita presión al sistema. Bueno, eso es una diferencia. Con nosotros ningún presidente va a decir una cosa así. Por seguir con el ejemplo, ni Boric va a decir una cosa así. Entonces, claro, obviamente, todo ese tipo de lucubraciones que a nosotros se nos metieron culturalmente, por ejemplo, lo mismo que va a ocurrir, que nos van a decir, ok, la nueva institucionalidad va a tener que ser pequeña, pequeña, porque no podemos tener demasiados funcionarios, no podemos tener demasiados Barata. funcionarios públicos, barata. ¿Ya? Eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, los lugares donde tú tienes donde los recursos llegan más a las personas son aquellos lugares donde la política es más grande, tiene más tamaño, tiene más gente a cargo. No le pagan a menos personas, le pagan una cantidad razonable a muchas personas para que estén ocupando cargos que los vinculan con la ciudadanía. Y nadie anda reclamando porque hay demasiados, ¿no? Porque eso se traduce en una dinámica de que efectivamente las cosas te llegan. Entonces yo creo que toda esa discusión va a ser muy difícil porque en eso hubo un triunfo gigantesco de la dictadura, de decir que el Estado tenía que ser en términos de funcionariado pequeño y qué sé yo. Entonces la gente dice, pero nadie supervisa ni vigila que se cumplan las... No hay funcionarios para eso. Vamos a ir cerrando ya este podcast. Una pregunta para ti, Macari. Solo para meterle nomás, cortita. Las palabras, desde tu perspectiva, las palabras de Sichel con este café sobre los derechos humanos, ¿ah? ¿Fue error involuntario o estuvo pensado? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el error? Si él tiene que cuidar que no se le vaya mucha gente para casa. Ya, ok, entonces está pensado. Obvio, todos los candidatos en campaña hablan lo que dentro de una estrategia. Ya. Sí, él tiene ese problema yo creo que es más moderado de lo que se dice, pero el problema existe. O sea, Kass no ha sido un jugador que haya jugado bien post-estallido, podría haberlo hecho mucho mejor, pero igual el problema existe y en cualquier momento podría ocurrir, no que se llene de votos, pero sí que se le vaya un bolsón importante para ese lado.
Yo creo que Sichel lo ha hecho súper bien para conservar ese electorado y mantenerse coqueteando con un electorado más de Elementos de centro. continuidad y cambio. Claro, ahí Sí, sí. ecualiza, son ecualizaciones que hacen. Y él ecualiza muy bien, ahí está el truco por el Es cual muy llegó bueno, donde llegó. Muy es muy bueno, bueno ecualizando, sí. muy bueno, muy bueno. O sea, realmente estas personas que no sé si hacen otra cosa bien, pero son buenos candidatos, muy De buenos los que lo candidatos. critican, ninguno le hubiera dado su voto. No diga, ah, el chico ahora dijo eso, yo pensaba votar por él y no voto No, por él. pues, No, entonces, para nada. ese es el delay de No, usted lo está criticando, pero usted hubiera votado por él. No, entonces no le está hablando a usted. Mm, sí, mm. Bueno, si además el único ejercicio que tiene que hacer Sichel, que tiene que hacer Boric, es llegar ambos dos a la segunda vuelta. Además, eso es la parte interesante, que es el negocio de los dos, que parece muy sencillo, pero el único peligro que podría ser más bien Jana Proboste es eliminarla. Y para eso van a estar pimponeando todo el rato. Yo me imagino así un juego de pelota y la Jana tratando de agarrar algo al medio y ellos dos más altos. ¿Ah? Y yo creo que va a ser buen complemento, además. no, yo creo que está claro que ellos dos pueden jugar perfectamente solo y yo creo que está claro que incluso los votantes de Cast, yo creo que tienen súper claro que están votando por Cast con la tranquilidad de que Cast no va a pasar a segunda vuelta. Mm, mm, mm. ¿Ya? O sea, ellos entienden perfectamente eso y si les llegase a ocurrir el accidente de lo contrario sería una mala noticia para ellos. Y yo creo que Jana Proboste no le queda ninguna alternativa más que la subametralladora. O sea, este es un momento, una democracia cristiana con la UCI en la mano, porque si no, no tiene posibilidad. Sí. Yo hablaría un rato de Jana Proboste, pero veo la cara en Mirko y no voy a Qué regalarme así. bueno que entendiste mi lenguaje no verbal. Exacto. Oye, solo decir que Cast amarilló, ¿eh? Como que uno pensó que se iba a ganar ya un personaje así como el ultraderechista, una Jean-Marie Le Pen, Sí, pues, y no, duró poquito como ultraderechista. O sí. Que sea, todo en Chile es cagón. mm, Yo sí, pensé que iba a ir a hacer un punch desde el Bavaria. Claro, la CAM se toma un fundo, porque no vuelan el metro en Santiago, no tienen, no son la ETA. imagináis, mañana hubiera un atentado en Metro Santiago, el weá reivindicado. Mil muertos. Esa hueá es terrorismo, una hueá así como. No, ¿sabes lo que habría sido De terrorismo del verdad. siglo XXI? Fue que ¿Ya? la CAM hubiese dicho el 19 de octubre del 2019 que habían sido ellos sin ser ellos. Eso habría Claro, los sido. que quemaron el metro, sí. De Remeras con acuerdo. historia, remerasconhistoria.cl, @remerasconhistoria.cl, mostramos la otra vez la polerita Sí. y se la ganaron dos en Instagram, @oportopaolo y @Claudia López Condesa. Ya se comunicaron con ellos, le enviaron la polerita. ¿Por qué remeras con historia? Además La me queda remera el es como argentino. argentino, Sí, como dame sí. un. No, y a mí Sí. me ponís tres Dame, conceptos argentinos y ya me pongo a hablar como argentino. Yo soy de los que a dame un bife Mendoza. chorizo, dámela, Sí, sí. no, sí. Eso. Llamate el remis. Hicimos ya el sorteo, 3 ganadores para ir al seminario nuestro. Está publicado en Twitter. Cuando tú escuches o Extraordinario. veas este podcast, ya están ahí los 3 ganadores. Me parece que son 2 mujeres y un hombre. Y nada más. No tengo nada más que decir. Solo, Sería tuti. solo que Yo Marco no, Enrique no lo apoya ni la Karen, que a diferencia hace 4 años atrás, no pidió permiso en TVN. bueno, pero también puede ser por problemas de caja. Pues. No, Sí, tampoco claro, seas pero lo que es, así. pero mal. No, tampoco seas así. Sí. No, Uno mal, tiene que mal. ser. Si la vida de los candidatos es dura, es muy Pero si no dura. hay, en nada hay épica. No hay épica en ninguna parte de Yo, la campaña presidencial hay épica. yo lo único que quiero, porque me parecería divertido, es que como las bajadas de Marco han sido bien matemáticas, pasó de 20 a 10 y de 10 a 5, yo cruzo los Sí. dedos. Yo creo que él es mejor que eso, pero cruzo los dedos para que saque 2,5 y entonces ya esperemos la quinta postulación para el O sea, yo creo que 1,25. en la mente de todos los que sabemos cuáles son sus puntajes está siempre esa imaginación, ya sea distópica u utópica, ¿no? Sí, Depende de cuánto es mal le que, desees. sí. ¿Ya? ¿Ya? Yo no le deseo mal a Marco, lo digo con toda claridad, ¿ya? Le tengo cariño, y por tanto no le deseo el 2,5, pero todos entendemos que en las condiciones actuales las probabilidades de conservar parte de ese 5 eh, son discretas, son bien discretas. Sí, indiscreta. Ahora, Ya. Y el profe Artés se soba las manos, porque yo creo que de los 33.000 votos que sacó,
va a multiplicarlo por lo menos por 5. Va a sacar un 2%. ¿Sí? Feliz. Iba a decir, hemos crecido un 500%. Algunos me preguntaban por interno, me decían, oye, pero una opinión, ¿viste anoche a T en Tolerancia Sergio? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, pero deberían ver todos los candidatos. No, no se te ocurre. Ya. Por eso hacemos este podcast, para no tener que ver huevadas. Sí, no, sí. Sí. Un placer, muchachos. Me gustó. Para la próxima. Ya. Muy bien, nos vemos en el seminario. Nos Que vemos está Wendoline. Ah, y la Partimos encuesta. con Silvio. La encuesta ya Partimos está. con Silvio. Partimos con Silvio, la está poniendo un corazón. Y el 15 de septiembre se entregan los resultados de la cuarta encuesta de la Cosa Nostra. Voy a aportar en la página y reciba más. El próximo lunes vamos a hacer una evaluación en detalle de todos los desmanes que se producen por el acortamiento del toque de queda. Yo creo que esa va a ser la noticia de la semana. Como esas imágenes de España, ¿no? El chileno desatado, weón, los van a sacar, weón, en carretilla de los pubs, de los restaurantes, los weones, todo. Nosotros nos vamos para la playa el fin de semana, pues, Macario, ¿no? Sí, porque nosotros somos que educados. Hay que abrir una buena botella de whisky. Un bar que se llama Wuhan. Claro. Hay música electrónica. Auspiciado por Cerveza Corona. Chao. Adiós. Chabela.